Javier Tejerizo nos acompaña hoy y es miembro trabaja él en el Ministerio de Gobierno, en la Dirección General de Reforma Política Electoral, y tiene una función específica. Creo que es muy interesante que nos expliques un poquito dentro de las misiones y funciones que ustedes tienen. Básicamente lo que manifiestan es que el pueblo es siempre soberano, y especialmente en las elecciones, y lo que quieren es fortalecer las instituciones electorales y formar a los ciudadanos en materia cívica y electoral. Justamente nuestro objetivo, el objetivo del programa en estos meses previo a las elecciones, es un poco esto, lo que ustedes hacen, ¿no? ¿Nos contás un poco en qué están? Sí, dale, te cuento. Mirá, tenemos esas dos patas. Yo me ocupo de la gerencia, que trabaja más que nada la parte de reforma y propuestas para reforma o institucionalidad política. El hecho más importante que tuvimos y el avance más importante que impulsamos desde la dirección estos últimos años es que el año pasado, el 25 de octubre, tras casi 25 años, la ciudad logró aprobar su primer código electoral de la ciudad. Que nos trajiste. Ese que les traje de regalo. La ciudad era... La ley 6031. Sí, código, ¿dónde lo muestra el código electoral? ¿Acá? ¿Código electoral? Muy bien. La ciudad, como ustedes sabrán y se dedican en este programa, es una lucha constante en el avance hacia su autonomía plena, ¿no? Y uno de los temas que había quedado tal vez más pendiente eran los relacionados con la institucionalidad electoral. Nosotros hasta el año pasado nos guiábamos por el Código Nacional Electoral, porque de forma supletoria, porque no teníamos leyes propias, y todavía nos quedan desafíos porque tampoco tenemos todavía una ley de partidos políticos. Nos guiamos por partidos políticos nacionales. Va a ser otro paso que trataremos en la medida que se pueda. Obviamente ahora hay elecciones, hay cambios, pero bueno, será también una tarea del que venga. Si no, la otra gran pata institucional que le estaría faltando a la ciudad es regular todo lo que tiene que ver con sus partidos políticos, porque la Constitución establece que son los medios que tienen los ciudadanos para ejercer la representación de forma indirecta, digamos. Yes. Sí, nosotros hemos sido, somos personas de alguna trayectoria en esta construcción de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, partiendo desde la Defensoría del Pueblo con el escribano Antonio Cartañá, que fue el primer ombudsman. A partir de esa tarea que se hizo en la década del 90, nace toda esa oleada, digamos, de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y luego se plasma en el 94 en la reforma constitucional. Situaciones en las que hemos estado absolutamente involucrados. O sea que famoso artículo 129 de la cláusula transitoria 15ª, y después el estatuto o constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Estatuto organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, del cual también participamos. Así que bien, vemos con mucha expectativa y positiva expectativa esto que ustedes están haciendo. Contanos un poquito, porque escuché que ayer se sorteaba, por ejemplo, el tema de los debates que se van a producir. Sí, el código en sí, nosotros ahí justamente tratando de reforzar todo lo que tiene que ver con evitar modificar las reglas de manera muy pegada a las elecciones. El código casi en su conjunto, en su mayoría, va a entrar en aplicación a partir del año que viene. Tiene una aplicación diferida. Sin embargo, con los legisladores se llegó al acuerdo de ciertas cláusulas transitorias por algunos temas que eran importantes para la ciudadanía y que no implicaban ningún tipo de modificación sustancial a los organismos electorales que tenían que llevar adelante las elecciones ni a los partidos políticos. El primer tema que estamos viendo ya este año en aplicación es la paridad en las listas colegiadas. O sea, hay paridad en las listas de legisladores y de comunas. En comunas igual ya la ley de comunas establecía la paridad, así que simplemente es una continuidad de un hecho que ya estaba aprobado. Aclaremos que tiene que ver con la paridad de género, ¿no? Sí, paridad de género, perdón. La paridad de género implica que se va a tratar de que haya una representación equitativa en los cargos colegiados en relación a varones y mujeres. Y la segunda novedad... O sea, en posiciones expectables, porque a veces habían algunas maniobras que terminaban desplazando se establecieron dos cuestiones básicas. O sea, la paridad de género está sustentada por la alternancia. Esto significa que si se encabeza con una mujer, el siguiente en la lista debe ser un varón, y viceversa. Si se encabeza con un varón, el siguiente en la lista debe ser una mujer, porque si no hay situaciones donde uno pone simplemente paridad y uno puede poner, que es lo que lamentablemente pasa, por ejemplo, en
en lo que es las internas de los partidos a veces. Entonces, si se eligen 10 cargos, los 5 primeros están varones y los 5 siguientes están mujeres, o viceversa. Entonces, no son cargos expectantes, como decís vos. Se cumple con la paridad, pero formalmente no va a haber representación. Y el otro elemento, que es el que traías recién, es el del debate electoral. Hubo un acuerdo para incluir como cláusula transitoria que este año ya iniciemos con algo que establece el código con muchísimo mayor detalle, pero que son los debates preelectorales de candidatos. Esto significa que en las PASO no hay, sino simplemente con los candidatos. Y lo más interesante que hace la ciudad es que no lo establece solo para la rama ejecutiva, sino que vamos a tener debates para legislatura y para cada una de las comunas de la ciudad. Qué bien. Esto creemos que va a resaltar muchísimo lo que es la comuna en sí mismo, va a permitir que los ciudadanos conozcan a quien probablemente sea su futuro presidente de Junta Comunal, y también escuchar cuáles son las propuestas concretas a este nivel, que es el menor que tenemos en nivel de jerarquía dentro de la ciudad. Es realmente de vanguardia esto. Yo he tenido oportunidad de hablar con representantes de la democracia cristiana, que eran los que habían impulsado la ley del debate, y de lo que se quejaban era que no se debate nunca en la Argentina, o a lo sumo es un monólogo de sordos, donde uno da un mensaje y el otro contesta con otro mensaje, pero no hay no hay confrontación no de hay ideas. confrontación de ideas, ¿no? Y veo que acá ya ustedes avanzaron para instaurar esto como práctica de transparencia, ¿no? Es una cuestión, el código, si van al principio, van a encontrar que justamente tiene sus principios, y uno de ellos está relacionado con la participación ciudadana, el gobierno abierto, la transparencia, el acceso a la información. Nosotros consideramos que el debate es una herramienta donde todas las fuerzas tienen una posición equitativa para presentar y hablarle a la ciudadanía, y eso lo hace una herramienta muchísimo más valorable que tal vez otras que permiten espacios diferidos en relación a las campañas electorales, a los accesos que uno tiene para informar a la ciudadanía de qué es lo que piensa hacer en caso de llegar a los cargos. Entonces la semana que viene ya estamos arrancando con eso, así que también es bueno para comenzar a contarle a la ciudadanía. El día de ayer se hizo el sorteo en relación a las fechas, cómo van a ser los cruces, los candidatos se van a realizar preguntas entre ellos, o sea, van a tener algún tipo de intercambio, que eso también nos parece importante. O sea que en el cara a cara inmediatamente el otro va a poder contestar. Sí. Y ahí está pautado el tiempo, Está la modalidad. definido la dinámica, todo con el Tribunal Superior de Justicia se trabajó, eso como le digo, la resolución la estarán publicando en un ratito, porque ayer a la tarde terminó de hacerse los sorteos. Vamos a empezar con, se pautó a hacer los debates de las comunas en orden ascendente numérico, como para que sea fácil para la ciudadanía saber qué debate viene después de cada uno. Arrancamos con la comuna 1. Javier, si te parece, está bueno que digamos quién es el TSJ, porque cuando hablamos de TSJ, sí, nosotros entendemos, pero los que escuchan no tanto. Y además, la participación del TSJ, sabiendo quién es, también nos da transparencia y seguridad, ¿no? Totalmente, parame, pues yo a veces tiro siglas porque estoy esto todos los días. Es el Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano máximo garante de todo lo que tiene que ver con lo jurídico y contencioso de la ciudad, y que hasta el año que viene, cuando comience a funcionar el código, funciona por establecimiento de la Constitución como el organismo que está llevando las elecciones en la Es ciudad. el organismo electoral de la ciudad, digamos, el que controla las elecciones en la ciudad. Sí, es que le cayó la responsabilidad, se la autoasignó también en cierta medida. No es Servini de Cubría, digamos, porque si alguien tiene, si los que nos escuchan tienen noción de quién controla la cuestión de las elecciones a nivel nacional, siempre aparece la doctora Servini de Cubría. No es el caso en la ciudad de Buenos Aires. No es el caso de la ciudad. Sí es entendible que se dé esta mezcla porque estamos en elecciones que son simultáneas. Entonces, cuando las elecciones son simultáneas, la ley establece que muchas de las competencias propias del distrito se las cede al órgano nacional por una cuestión de simplificar ciertas cuestiones logísticas administrativas. Si no, uno debería tener 2 urnas, 2 centros de votación. O sea, para simplificar todas esas cuestiones, uno cede ciertas potestades en relación a la organización. Pero en lo que tiene que ver con el tratamiento y la cosa juzgada propia de las elecciones de la ciudad, el Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad. Entonces, por ejemplo, el que determina que los resultados son válidos y cuáles son y quién le toca el cargo, todas esas competencias caen en el Tribunal Superior de Justicia. Y una de las cosas que le sumamos este año es ser el garante, ser el que decida todo lo que tenga que ver con
la organización de los debates. El canal de la ciudad va a ser el que lo efectivice desde el punto de vista de producción, pero todas las reglas que van a ver y que se están publicando en estos días son aprobadas por el máximo tribunal. A ver si podemos resumir el tema. Una ley establece, a través de este código electoral, establece la posibilidad de realizar debates. Sí. Estos debates están, además, de alguna manera controlados, porque ahí se hizo el sorteo, por el TSJ, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. O sea que una ley que estableció el Poder Legislativo, luego hay una coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para que se organicen los debates. O sea que hay el Estado todo está involucrado. Exactamente. Sí, sí. Digamos, el que dirige el debate, ¿es el Tribunal Superior o un delegado del Tribunal Superior o es la oficina de ustedes? No, el Tribunal Superior y los jueces del Tribunal Superior son los que han llevado adelante todo lo que tiene que ver con las acordadas y las resoluciones. O sea, ayer fue una audiencia donde estaba la presidenta de Weinberg. O sea, están involucrados de la máxima cúpula en todo lo que tiene que ver con las definiciones. Ya a partir de estas definiciones sí se pasa a una instancia de producción donde trabaja básicamente el canal de la ciudad y nosotros como enlace de coordinación política. Por ejemplo... Pero es el Ministerio de Gobierno el que organiza el debate y el que en todo caso funciona como el que, digamos, el moderador y todo esto. Nosotros funcionamos como el coordinador con las agrupaciones, pero hay que tener claro que toda la producción está adentro del canal de la ciudad. O sea, ellos son evidentemente los que tienen la expertise, los que tienen las herramientas y que van a llevar adelante desde la producción, desde las cuestiones básicas, de dónde va a ser, cuáles son las características, las pantallas, los atriles. Yo planteo la siguiente situación. Sí. Está los dos candidatos, Lamens y Rodríguez Larreta. Uh-huh. Entonces van a debatir. ¿Quién va a ser el que va a ser el árbitro en la discusión para evitar que se superpongan? El moderador. El moderador. Y ese moderador es el del programa, es el del medio de comunicación. Los moderadores, esto también es interesante, se invitó a los medios de televisión que tienen señal en la ciudad a presentar duplas, respetando también la paridad de género, y fueron 5 canales los que hicieron propuestas, que son América, la televisión pública, Canal 9, Telefe y Canal 13. Cada uno mandó una dupla, e inclusive ayer se sortearon en qué espacio cada una de estas duplas va a estar. Justo tenemos 5 espacios, cada una va a estar ocupando la moderación de esos 5 temas y bloques que hay en relación al programa. La apertura la va a estar haciendo, si no me acuerdo mal, Guillermo Andino con Débora Plager por América, y también ellos van a estar haciendo el cierre, y en el medio van a estar pasando las otras duplas del resto de los canales. La intención es que o sea que participan todos. Sí. Las 5 duplas. Sí, porque justo teníamos la necesidad de que hubiera, son 4 temas los que se van a debatir, uh-huh. Y va a haber una apertura y un cierre. Entonces, desde el punto de vista de los tiempos, daba justamente una pauta exacta para que hubiera 5 duplas. El resto de los debates, tanto el de legisladores como el de las comunas, sí lo va a estar moderando gente del canal de la ciudad. O sea, esto es para el jefe de gobierno. Lo de los moderadores de estas duplas, sí. El resto es gente del canal de la ciudad. Javier, hay una cosa que a mí siempre me preocupó desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la política práctica. En el 94, la Constitución establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la República. Tienen por finalidad no solamente la elección de los candidatos, sino la formación política y lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho de acceso a la información para tener la posibilidad de desarrollar programas de gobierno adecuados. Ahora, hay una ley de los partidos políticos que es la que lo organiza, que es la legislación nacional, que se pensó originalmente para generar un sistema bipartidista. Por eso exigía una enorme cantidad de afiliados para tener un reconocimiento como partido político. Lo cual generó un problema de clientelismo político muy importante, porque nunca se llegaba a tener la cantidad de afiliados y esto provocaba la necesidad de comprar fichas de afiliación, punteros políticos, etcétera, que después trae un problema de tipo de corrupción, porque hay que pagar los favores recibidos. Y por último, lo que fue el estallido del sistema de partidos políticos y su sustitución por una cuestión de tipo personalista, de proyectos personalistas.
en lo que ustedes están debatiendo en la ciudad, ¿cuáles serían los lineamientos generales de cómo sería la ley de partidos políticos de la ciudad? ¿Va a abandonarse el criterio que se siguió en la legislación nacional? ¿Va a continuar con esa idea, pero con modificaciones? ¿Cómo lo ves? Mira, ahí nosotros estamos en una faceta más de investigación previa, porque la realidad es que a finales del año pasado terminó de aprobarse el código y el objetivo... el electoral, falta el de los partidos políticos. Claro, y comenzamos a trabajar el tema de partidos políticos como algo para presentarse en caso de poderse el año que viene, porque la realidad es que el Código Electoral tuvimos una primera experiencia de presentarlo en 2017 y en años electorales es muy difícil llevar adelante el trabajo parlamentario, entonces no se quiso presentar este año porque sabíamos que iba a ser bastante complicado. Las líneas que hay son bastante diferentes y no hay una todavía seleccionada. Una línea, que es la que siguen algunas provincias, es simplemente replicar que aquellos partidos que tengan personería nacional tienen derecho a participar en la ciudad y no hacer muchísimo más modificación, ni cambios, ni lógicas innovadoras. Hay otras provincias que han ido hacia la punta extrema, permitiendo la proliferación de partidos tanto provinciales como municipales como comunales. Tal vez el caso más conocido en su momento era el de Tucumán, donde una misma persona podía estar afiliada a un partido comunal, a otro partido provincial y otro partido nacional, generando una multiplicidad de partidos que llevaba a que el día de la elección, si veías una foto del cuarto oscuro, no te entraba el ángulo de la cámara para ver la cantidad de opciones que había. Y dentro de esas dos opciones extremas es de donde vamos a tener que comenzar a dar el debate. Si queremos generar algún partido que sean propios de la ciudad y que no estén vinculados con los nacionales, si queremos generar partidos de la ciudad, pero además generar algún tipo de vertiente a un nivel más chico como partido de comunas. La realidad es que, como te digo, todavía no hay una postura a tomar al respecto, pero sí hay bastante trabajo de relevamiento en relación a lo que buscamos. Si vos me preguntas a mí personalmente, yo creo que hay que llevar a algo intermedio, algo que sí genere autonomía del partido de la ciudad, o sea, no hacer la réplica exacta del partido nacional, porque me parece que es una oportunidad para crear partidos propios. De hecho no sería generar algo, sino sería reconocer la existencia de lo que tenemos, porque la Ciudad de Buenos Aires ha tenido y tiene partidos estrictamente locales, y aún algunos en el conurbano bonaerense también hay algunas manifestaciones de partidos municipales que han tenido mucho éxito. Totalmente. De hecho, a nivel nacional, cuando vos te pones a pensar que en muchas provincias no ganaron los partidos mayoritarios, sino que ganaron partidos provinciales, como en el caso último de Neuquén, ya no es generar algo, sino reconocer la existencia de algo, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchos partidos que nacen en la ciudad y que se han ido expandiendo a nivel nacional, o sea que el pensamiento para mí, como decís vos, es inverso, o sea, lo ves tal vez con lo que es hoy el partido del Ejecutivo Nacional, nació como una lógica completamente de la ciudad que fue creciendo y ramificando, y son varios los que surgieron así, como decías vos, después del 2001, cuando se genera la gran fragmentación. Así que, como te digo, estamos más en un proyecto de ver que ver cuál es la decisión política que se va a tomar al respecto. En la legislatura hay proyectos presentados, no son muchos. Yo creo que el debate, ahora que el código está, se va a comenzar a disparar y va a generar muchísima más cantidad de proyectos e información que comienza a circular, y ahí se va a tener una definición un poco más concreta de hacia qué rumbo queremos ir con los partidos políticos. Hoy sí, en el código la única definición que se tomó al respecto es que nosotros nos guiamos, hasta tanto esté esa ley de partidos, por los partidos nacionales con personería jurídica definitiva. Porque un problema que tal vez teníamos en la ciudad es que aquellos partidos que tenían una personería jurídica en trámite se les permitía participar en las elecciones. Y terminada la elección, el partido tal vez nunca terminaba de hacer el trámite, pero bueno, ya había hecho su participación, había recibido los fondos públicos para competir, entonces se generaba a veces situaciones donde un ente que se creaban simplemente para la elección después no podía ejercer ningún tipo de control sobre la persona electa, ¿no? Sí. Con lo cual es terrible, porque no hay responsabilidad. Claro, y hay responsabilidades hasta penales, ¿no? El punto es, y cuando hay la creación de alianzas de partidos y esto, todavía nos seguimos manejando obviamente por la ley nacional. No,
lo que tiene que ver con las alianzas está pensado ya por la ley 4894, que es la que estableció las primarias en 2013 en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se establecieron algunos criterios en relación a cómo deberían conformarse las alianzas, cuándo deben presentarse, pero sí esas alianzas están constituidas por partidos nacionales. Y ese es otro elemento súper interesante en relación a cómo vamos a pensar la ley de partidos, porque hoy en día los partidos que compiten solos son los menos. Entonces hay que pensar también los partidos como agrupaciones de partidos, como alianzas. Pensar si las alianzas nada más... Hoy en día las alianzas son pensadas como instrumentos transitorios. O sea, electorales y no de gobierno, muchas veces. La mayoría de las veces. Entonces un debate que para mí va a ser el más interesante de todos es comenzar a pensar las alianzas no como algo transitorio, sino tal vez como algo pensado más en un mediano plazo, e inclusive largo plazo, si los partidos tienen la posibilidad de comenzar a generar alianzas más sólidas entre ellos. Una de las discusiones que se dio históricamente en el derecho constitucional es a quién pertenecen las bancas, si pertenecen a las personas que son electas o a los partidos. Aparentemente la Constitución Nacional resuelve en el plano nacional que pertenecen a las personas, no es al partido. No habría una posibilidad de que el partido le revoque el mandato. ¿Cómo se va a asegurar la ciudad de que no se produzcan procesos de borocotización? Panquequismo. Panquequismo, porque eso deteriora el sistema político en forma terrible. O sea, que una persona sea electa por una fuerza política y sea cooptado por otra fuerza política, a veces por un cambio de favores. Sí, ahí la realidad es que nosotros estamos planteando estas propuestas del Ejecutivo y hay algunas cosas que, por una cuestión de respeto a la República, uno trata de que si esos proyectos surjan de la propia legislatura, porque que el Ejecutivo comience a bajar línea de lo que considera cómo debe ser la constitución de los bloques en la legislatura podría ser un poco fuerte. Fue un debate que se dio, como te digo, el objetivo nuestro es a veces plantear información, como decís vos, por ejemplo, de la fragmentación que hay dentro de la propia legislatura. A fin de cuentas, nosotros, por ejemplo, esta elección vamos a elegir entre 5 partidos, 5 agrupaciones políticas. Sin embargo, es probable que el año que viene, cuando veamos la legislatura, veamos mucho más que 5 bloques. Sí. Pero ese es un debate que la legislatura se tiene que dar para sí misma. El Ejecutivo puede plantear información, pero no sería conveniente que fuera el que... No, obviamente, el proyecto de ley probablemente surja del Ejecutivo, pero luego habrá que discutirlo en la legislatura y de ahí tendrá que salir una ley de consenso, ¿no? Yo quería leerles a los dos una frase que la saqué del libro de Sebrelli, que acabo de terminarlo y creo que lo voy a volver a empezar. Y él hace alusión a Marx y Engels, que dice que para ellos el socialismo y la democracia estaban indisolublemente unidos, y en virtud de eso dicen, la mejor forma de gobierno es aquella en la que las contradicciones se afrontan abiertamente y encuentran así su solución. Entendiendo que las contradicciones se afrontan en los poderes legislativos, en donde tiene que haber disenso y tiene que, en todo caso, llegar a las soluciones, ¿no? Entonces, los conflictos de interés se tienen que plantear en la legislatura. Y está bueno que existan, porque así crecemos, ¿no? A partir del consenso, ¿no? Unificar y que todos pensemos exactamente lo mismo, que todos aceptemos y levantemos la mano y que las legislaturas se conviertan en escribanías de gobierno, ¿no? Es muy fascista esa posibilidad. Obviamente. El consenso de Mussolini. Obviamente. Así decía, ¿no? Por eso Sebrelli lo destaca, y todo su libro, el eje de su libro es ¿no? Ahí sí puedo meter una cosa interesante que tuvo la producción del código, es que fue la primera vez que el Ejecutivo tomó la decisión de llevar adelante un proyecto propio, pero armamos todo un proceso previo de mesas de diálogo, donde invitamos a todos los sectores y los invitamos por temas, para que la propuesta estuviera en alguna medida atravesada por todos los consensos y disensos que pudiéramos levantar, e inclusive publicamos todos esos consensos y disensos en una publicación que se llama Apuntes para un Código Electoral, que está en la página de la Dirección de Reforma Política, si la quieren ver. Y fue parte de esa lógica, es decir, evidentemente va a haber consensos y disensos, pongámoslo sobre la mesa, claro. Pongamos a la gente, armamos mesa de diálogo donde poníamos a toda gente atravesada, te poníamos a alguien del Frente de Izquierda, a alguien del oficialismo, a alguien de la justicia,
Lo leí en la descripción de las misiones y funciones que ustedes tienen, la promoción y coordinación de mesas de diálogo entre organizaciones sociales y partidos políticos con el objetivo de crear consensos. O sea que eso se hizo. Se hizo y la verdad que fue una herramienta súper útil, que inclusive terminamos produciendo un paper donde todas las bases de cómo utilizamos esa herramienta para que pudieran estar públicos, y si alguien la quiere utilizar para cualquier otro tema la puede utilizar, y el gobierno de la ciudad la está utilizando para otras cuestiones que no eran las que habían pensado originalmente, por ejemplo para el traspaso de los puertos, o sea, se ha ido llevando, pero todo sale de una herramienta similar a la que traías vos en la frase. Bueno, voy a cometer una infidencia, bueno, no sé si tanto infidencia, pero sí voy a señalar que si está Hernán Charosky detrás de todo esto seguramente se hizo con absoluto profesionalismo. Lo conozco hace más de 20 años y nos ha tocado estar juntos en algunas situaciones bastante complejas. Y si Hernán estuvo detrás de esto, veo que ha tenido un desarrollo más que adecuado. Y una última pregunta, dado que estamos ya al final del programa. El temita del voto electrónico, que me tocó participar como miembro del Poder Judicial, me tocó hacer controles del voto electrónico y me pareció fascinante la experiencia. En menos de 10 minutos después de las 6 de la tarde habíamos pasado el resultado de toda una escuela. ¿Qué pasó con eso? Bien, el código lo que hizo fue levantar, nosotros lo que hicimos fue dar una continuidad a la ley, la 4894, además de las primarias, instaura la posibilidad de incorporar tecnología a la boleta única. El código mantiene esa línea, o sea, la boleta única papel es nuestro elemento primario de sufragio cuando tengamos elecciones que sean desdobladas, pero se deja siempre abierta la posibilidad a la incorporación de tecnología en la medida que se cumplan ciertas garantías, y eso es lo que se hizo en el código. Aumentar el nivel de garantías, aumentar el nivel de participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades en todos los procesos de auditoría, y que los organismos electorales tengan además que dar respuestas a estas dudas, a estos controles, a estas auditorías que puedan hacer la sociedad civil. Ahí nuestro mayor interés es fortalecer desde el punto de vista de la participación ciudadana en los procesos de auditoría y control la aplicación de tecnología. Entendemos que la experiencia tuvo una recepción, además por la ciudadanía, bastante buena, y por eso lo que queríamos generar era además el acompañamiento de todos los actores de la sociedad civil para la implementación futura. Y pero no se logró la implementación en este momento. No, en este momento, y tanto en 2017, está relacionado con que a nivel nacional está imposibilitada la aplicación de tecnología, y ante la decisión de hacer las elecciones de manera simultánea, porque bueno, eso era una decisión política inclusive antes de que asumiera la presidencia el Ejecutivo, que iban a tratar de coordinar para que la dispersión del calendario electoral fuera menor, pero eso implica que uno, como hablábamos al principio, cuando hace la elección simultánea cede en ciertos aspectos, y uno de los que cedes es en tu instrumento de sufragio. Javier, yo noto una cosa, ¿no? A mí me tocó participar con el Instituto Latinoamericano del Ombudsman en el control de las elecciones en Bolivia, donde se produce la reforma constitucional. Se eligen a los convencionales constituyentes y gana el partido de Evo Morales. Se resolvió, el escrutinio fue rapidísimo, impresionante. Fue la primera vez que pudieron votar muchísima gente boliviana que estaba marginada por otros. O sea que todo el mundo vio en ese momento de la experiencia boliviana como algo auspicioso. ¿Por qué motivo en la Argentina hay esa resistencia al voto electrónico? ¿Cuál es el fantasma del fraude que sobrevuela todo esto? ¿Hay alguna experiencia donde fue fraudulento el voto electrónico? No fraudulento, hay experiencias donde se descubrieron al tiempo algún tipo de inconsistencia. Hay países que han dejado de aplicarlo, pero hay otros países que lo siguen aplicando. La realidad es que Bolivia es uno de los países más adelantados en lo que tiene que ver con innovación en tecnología electoral, principalmente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el empadronamiento biométrico, que ahora la Argentina está comenzando a hacer algunas experiencias a través de la Cámara Nacional Electoral. Pero si tengo que ir a un punto específico, en la Argentina todo lo que rodea el proceso electoral, a veces, lamentablemente, los propios actores que deberían ser los más interesados son los que están más ávidos de corroerlo. Se dio mucho este año con lo que tiene que ver con el escrutinio provisorio, con la incorporación de un elemento tan básico como es la transmisión de los telegramas, que es un elemento que no tiene más que una validez informativa desde los propios centros de votación, que uno, si se lo pone a pensar desde
de su día a día no les parecería nada muy complicado, porque los propios fiscales partidarios le sacan una foto con su celular y se la están mandando de manera instantánea a sus centros de cómputos, que el Estado, con otras garantías de seguridad, también puede aplicar tecnología para hacer esa transmisión del escaneo del telegrama desde el propio centro de votación, y que no tenga que venir un camión del correo a buscar una hoja de papel para llevarla hasta un centro donde la van a escanear, si es algo que se puede hacer desde el propio centro de votación, y que lo hacen la mayoría de los países de Latinoamérica. No estoy diciendo que Argentina no está siendo innovadora en ningún tipo de estos aspectos. Bolivia, cuando hablas de empadronamiento biométrico, ¿a qué te referís? Ellos lo que aplicaron, tenían un padrón donde tenían bastantes inconsistencias. Lo que comenzaron a hacer es que los ciudadanos se tengan que acercar a... Esto es interesante. En Argentina tiene una característica que es poco común a nivel mundial. Nosotros cumplimos ahora 14 años, renovamos el DNI, se hace un trámite ya es interno, uno ni siquiera lo hace, y entra al padrón cuando llega a la edad que corresponde a que entre al padrón. Sin que hagas ningún trámite. Sin que hagas nada. Bueno, en la mayoría de los países del mundo uno tiene que ir a empadronarse. Y ese proceso de empadronamiento obviamente a veces trae inconsistencias. Lo que comenzaron a hacer la mayoría de los países es sumar distintas instancias de empadronamiento, y lo que hacen son centros donde uno va y genera el padrón a través de distintas cuestiones biométricas, que es, cuando hablamos de biometría, es desde cosas tan simples como sacarte una foto y que esa foto esté en tu padrón, hasta tomarte las huellas dactilares y otras cuestiones más complejas para generar una gran base de datos. Cuando vos compras un teléfono electrónico de estos de los más modernos, el teléfono, pones la cara y el teléfono reconoce tu cara desde distintos ángulos, y esto también es una cuestión biométrica, ¿no? Totalmente, sí, o sea, sí. O sea que esas tecnologías ya están al servicio. Una de las cosas que recalcaron en esa elección fue el tema del padrón biométrico, que permitió incorporó una enorme cantidad de personas que nunca habían participado en una elección. No, esa experiencia fue, la verdad, increíble, y en ese momento fue una cuestión innovadora para la región. Sí, creo que si no te molesta, Javier, vamos a seguir conversando de estos temas, porque creo que nosotros mismos estamos descubriendo cosas que no conocíamos, a pesar de estar bastante metidos en el tema. Cuanto más las personas que nos escuchan, que entendemos que deben estar tan ávidos como nosotros de conocer un poco más, ¿no? Y sobre todo que nos cuentes esto, qué pasó con aquella experiencia del voto electrónico, porque si hubieron impugnaciones, si no las hubieron, si esas impugnaciones se tramitaron, porque una experiencia que fue exitosa luego quedó en la nada, ¿no? Y eso ya hace unos años. 2015. Pero sí, cuando quieran, a mí esto me encanta, así que... Sí, nosotros estamos intentando poder aportar un poco desde un lugar institucional. Los perdidosos van a decir que hubo fraude, por eso perdieron. Y bueno, sí, claro. El tema es que incluso con el sistema que digamos boleta única, boleta partidaria, salir a decirlo es algo fácil. Cuando uno va a la justicia, las presentaciones no están. Nadie presenta nada. Entonces, si me venís a preguntar a mí, con una persona que hace 10 años trabaja en cuestiones electorales, la realidad es que las elecciones en la Argentina se hacen bastante bien. Lo que más o menos se vota es lo que va a terminar siendo lo que sale. Pero bueno, volví a lo mismo, y es un tema que no solo pasa en nuestro país. Están levantando muchos académicos con bastante preocupación esto de en la etapa de la comunicación y la inmediatez, corroer el sistema a partir de denuncias sin fundamentos. Sí, de todos modos hubieron algunas denuncias de hackers o de no sé qué, no sé si en Holanda o en algún lugar donde se suponía que había boleta electrónica, y esto no funcionó. En Holanda se hizo una auditoría del sistema que utilizaban, y el sistema había quedado obsoleto hace 2 años, y eso no había generado un problema en los resultados, pero sí generó la decisión de no volver a utilizar eso, porque actualizar el sistema implicaba unos costos que ellos consideraban que era innecesario. Bien, bueno, fantástico. La verdad que hemos aprendido mucho, y nos quedan un montón de preguntas para una próxima vez. Dale, sin problema.